Buenos días, ¿cómo están? Estimados clientes, buenos días. Mi nombre es Germán Yesque y el día de hoy nos hemos juntado para revisar el tema de protecciones contra incendio en los diversos usos de acuerdo a los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Antes de iniciar el tema, quería recordarles un aspecto importante. Si bien es cierto, esta presentación es 100% online, no está de más recordarles que en caso suceda alguna emergencia y haya necesidad de realizar una evacuación, es importante que sigamos las medidas de seguridad del lugar donde estemos, ya sea en nuestro domicilio, en nuestro trabajo o de visita en algún cliente. Es importante que evacuemos con tranquilidad y mantengamos la calma. Dicho esto, iniciemos con la presentación. Protecciones contra incendio en los diversos usos de acuerdo a los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esto es una tabla resumen del contenido de todo lo que vamos a revisar hoy. Vamos a comenzar viendo los antecedentes, el campo de aplicación y la vigencia de los reglamentos que vamos a mencionar. Luego vamos a revisar a detalle cuáles son los requisitos en cada uno de los diversos usos especificados ahí, siguiendo con una parte de conclusiones y recomendaciones y finalmente una ronda de preguntas. Antecedentes y evolución de la legislación en materia de protección contra incendio en el Perú. He elaborado una línea de tiempo para tener una idea de cómo inició el proceso de reglamentación acá en el Perú y cómo se encuentra a la fecha. Entonces, como primer hito, tenemos el Reglamento de Seguridad Industrial. Es un reglamento antiguo del año 1964, en el cual se establecían requisitos para las industrias en general. Luego, en el año 1970, se promulga el Reglamento Nacional de Construcciones, en el cual ya, además de hablar de temas de industrias en general, también abarca requisitos para otros usos. 36 años después, se promulga el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el que está actualmente vigente. En específico, en la norma A130, es donde están resumidos, donde están especificados los requisitos para los diversos usos, y adicionalmente en la norma A060, que también pertenece al Reglamento Nacional de Edificaciones, también hay requisitos para las industrias. Finalmente, en el año 2012, se amplía la norma A130, se incluyen dos capítulos más, el capítulo 11 referente a almacenes y el capítulo 12 referente a centros de diversión. Actualmente, de estos cuatro reglamentos mencionados, 3 de ellos se encuentran vigentes: el Reglamento de Seguridad Industrial del año 64, el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus ampliaciones. El Reglamento Nacional de Construcción fue derogado con el ingreso en vigencia del Reglamento Nacional de Edificaciones. Acá, cuando hablamos de reglamentos, hay un concepto importante que tenemos que tener en cuenta, que es el de retroactividad. No se aplica la retroactividad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es retroactividad? Esto es muy simple. Digamos, yo construí un predio entre el año 70 y el año 2006. ¿Qué reglamento me aplica? ¿Con qué requisitos? ¿Qué requisitos a mí me debía exigir para yo implementar medidas de protección contra incendio? Con el reglamento que estaba vigente en su momento, es decir, con el Reglamento Nacional de Construcciones. A mí no me pueden legalmente exigir que yo implemente exigencias de reglamentos posteriores, como en este caso del Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso es la retroactividad. Así cuando una entidad fiscalizadora del sector, llámese Ocinermin, llámese Indesi, inclusive las compañías de seguros, no deberían legalmente exigirme. Sin embargo, en el tema de las compañías de seguro hay que tener cuidado, porque al tratarse de un contrato privado, la compañía de seguro está en potestad de exigir ciertas exigencias, valga la redundancia, para poder concretar, para poder firmar el contrato, ¿no? Este es un cuadro comparativo entre el Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones en dos aspectos.
básicamente el aspecto de detección y alarma contra incendio, y en el aspecto de mangueras y rociadores, que es un sistema a base de agua. Aquí quiero resaltar dos cosas. La primera, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, si bien es cierto, sí existen requisitos, ¿no?, para exigir cuáles deben ser las medidas de protección a instalar. Estos requisitos, digamos, no están ordenados, no siguen un orden lógico y no están establecidos por usos, ¿sí? Lo cual difiere de lo que figura en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual vamos a revisar más adelante ya a detalle que sí existen tablas, existen criterios dentro de los cuales ya uno puede revisar el criterio específico, compararlo con realidad, compararlo con lo que tiene y determinar qué protección contra incendios es la que le aplica. Y esto de acá es trascendental y es, creo, una de las cosas más valiosas que figuran en el nuevo reglamento, una de las diferencias más importantes, que es la aplicación de un estándar. En el Reglamento Nacional de Construcción no existía un estándar, una norma de referencia en la cual yo pueda basarme para decir, tengo que instalar un sistema contra incendio, bueno, utilicemos esta norma, utilicemos ese estándar, no. Simplemente se refería a buenas prácticas, ¿no?, o prácticas reconocidas de ingeniería. En cambio, en el Reglamento Nacional de Edificaciones ya se exige un estándar que es el estándar NFPA. ¿Qué es la NFPA? La NFPA es la National Fire Protection Association, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos. Es una organización ampliamente reconocida a nivel mundial en materia de protección contra incendios. El Reglamento Nacional de Edificaciones toma como estándar la NFPA. En este caso, cualquier usuario puede recurrir a la norma y verificar, revisar cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias que le aplican para instalar un determinado sistema contra incendio. Ahora vamos a revisar ya a detalle cuáles son los requisitos para los diversos usos. El primer uso que vamos a revisar es el uso de vivienda. Sabemos que hace algunos años, más que ahora, hubo un boom inmobiliario en Lima. Se construyeron y se siguen construyendo muchas edificaciones, algunas de varios pisos, algunas que llegan hasta los 20 pisos. Entonces, estas viviendas multifamiliares, estos edificios, deben seguir una regulación en materia de protección contra incendio. Esta tabla que se encuentra dentro del reglamento nos permite fácilmente identificar cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias que debería yo como constructor y como usuario, como comprador, exigir para el predio que estoy construyendo o que voy a comprar. Por ejemplo, en este caso el criterio, como lo podemos ver ahí, es el número de pisos, entre 5 y 10, entre 10 y 20 y más de 20 pisos. Entonces, fácilmente yo, identificando cuántos pisos tiene el edificio, yo puedo ver si le corresponde extintores, si le corresponde detección del alarma, que en este caso, independientemente del número de pisos, le va a corresponder a todos estos usos. Si le corresponde una red de agua contra incendio, sí le corresponde en este caso a todos, con algunas diferencias. Y si le corresponde rociadores, que en este caso, los sistemas de rociadores le va a corresponder a edificios multifamiliares de más de 20 pisos. Acá hay algunos asteriscos, algunas notas que es importante que sean revisadas, más que todo por el diseñador, por la empresa encargada del diseño, la que va a realizar el proyecto, porque son detalles que van a influir finalmente en el diseño final, ¿no? Y es importante que se revise. El siguiente uso que vamos a revisar es el uso de hospedajes. Aquí, debido a la gran variedad de hospedajes que puede haber, en este caso estamos leyendo ahí que hay diferentes clasificaciones, por ejemplo, hoteles, aparhoteles, hostales, etcétera, se ha establecido una definición para cada uno de ellos, con la cual uno pueda identificar fácilmente de qué tipo de hospedaje se trata. Entonces, por ejemplo, vamos a leer solo la clasificación del primero, en la cual se refiere a un hotel. En un hotel dice que es un establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo. Puede ser de 1 a 5 estrellas. Entonces, yo, leyendo la definición de cada uno de ellos, puedo decir, ya, este predio, este hospedaje, es un hotel, es un hostal, etc.
Entonces, una vez determinado qué tipo de hospedaje es, bueno, acá hay algunas imágenes, ¿no? Para más o menos uno pueda darse una idea de qué tipo de hospedaje es. Por ejemplo, esto es un albergue, en la primera imagen es un albergue, este es un hotel, esto es un ecolodge, esto es un aparotel, este es un hostal, ¿no? Eh, decía, una vez definido qué tipo de hospedaje es, yo puedo ingresar a la tabla específica de cada uno de esos. Por ejemplo, esto es para hoteles, ¿no? Los hoteles tienen otro criterio adicional para yo determinar qué protección o qué requisito le corresponde. En este caso es el número de estrellas, ¿no? Eh, y fácilmente yo que puedo ver en el tema de detección y alarma de incendios centralizado, ojo el concepto centralizado. Centralizado quiere decir que tengo que utilizar dispositivos, en este sistema tengo que utilizar dispositivos, ya sea detectores de humo, detectores de calor o pulsadores de emergencia o algún otro dispositivo, tiene que estar centralizado en el panel Q300. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un panel de detección en un lugar monitoreado las 24 horas, en el cual cualquier señal que se lance en alguno de estos dispositivos sea detectada en el panel y pueda ser atendida a tiempo, ¿no? Eso quiere decir centralizado. Vamos a encontrar este término en muchas de las otras clasificaciones que vamos a revisar. Entonces, el sistema de detección y alarma de incendio es obligatorio, independientemente de las estrellas que tenga en cualquier hotel. El sistema de agua contra incendio, el sistema de mangueras, acá solo hablamos de mangueras, va a depender del número de niveles, ¿no? Ahí podemos ver que hay una diferencia hasta 5 niveles y más de 5 niveles. Entonces, y eso lo encajo con el número de estrellas del hotel y puedo ver si es obligatorio o no. Igual, semejante, en el caso de los rociadores, ahí va a haber una segmentación mayor hasta 4 niveles, entre 5 y 10 y más de 10 niveles, y podemos determinar qué requisito le corresponde. En el caso de hostales va a ser similar. Detección y alarma contra incendio obligatorio en todos los casos. Una red de mangueras, una red de gabinetes dependiendo del número de niveles, y una red de rociadores igual dependiendo del número de niveles. Entonces, como podemos ir viendo, aquí existe un criterio definido en el cual un criterio claro, un criterio definido en el cual yo puedo decir, efectivamente, a mi predio le corresponde esta protección, ¿no? Ya no hay, digamos, tanta ambigüedad como existía antes. En el caso de establecimientos de hospedaje de menor tamaño, como son los ecolodge y los albergues, vamos a observar que en ninguno de estos casos le corresponde un sistema de agua, más bien le corresponde un sistema de detección. En este caso, nótese que dice a pilas, ¿no? Ya no estamos hablando de un sistema centralizado en un panel, sino estos detectores que familiarmente se conocen como domésticos, ¿no? Que son a pilas, que la alarma que lanzan no es una alarma que va a repetir en un panel, sino es una alarma local, ¿no? Que va a lanzar una señal auditiva, una señal audible, solo en el lugar donde se está produciendo la emergencia. Igual en el otro caso. Ya, el siguiente uso es el uso de hospitales. Bueno, hospitales también debido a que puede haber diversos tipos de centros de salud, digamos, existe clasificación también. Hospitales, centro de salud, puesto de salud y un centro demoledor. Cada uno de estos establecimientos de salud tiene una determinada clasificación. Igualmente, entramos ya al detalle de los hospitales. Hospitales en sí se van a clasificar de acuerdo al criterio del número de camas. Centro de salud no tiene una clasificación específica, igual que un puesto de salud y un centro demoledor. Entonces, acá podemos ver que el sistema de rociadores para un centro de salud solo va a ser obligatorio para hospitales que tengan más de 50 camas. Un sistema de mangueras va a ser obligatorio para cualquier hospital y además para un centro de salud. ¿De acuerdo? Recordemos que esta clasificación está antes y es importante revisarla para saber de qué establecimiento de salud estamos hablando. El sistema de detección y alarma centralizado también va a ser obligatorio para un centro de salud y cualquier tipo de hospital. En el caso de los puestos de salud y los centros demoledores, solo va a ser necesario, obligatorio, la instalación de señalización e iluminación de emergencia y además los extintores que siempre son necesarios en cualquier uso.
El siguiente uso que vamos a revisar es comercio. De la misma manera, una clasificación para determinar qué comercio es el que estamos, de qué comercio es el que estamos hablando, ¿no? Nótese que acá hay una gama más amplia de tipos de comercio, ¿no? Que van desde tienda, conjuntos de tienda, galería comercial, etcétera, hasta lo más grande que puede ser un centro comercial, ¿no? O un supermercado, una tienda por departamentos. Nótese que tiendas por departamentos y supermercado se refiere cuando son usos independientes, nada más. En el caso de que una tienda por departamento y un supermercado se encuentren dentro de un centro comercial, el uso que va a prevalecer es el de centro comercial. Entonces, acá hay algunas fotos en las cuales podemos ver más o menos gráficamente qué tipo de comercio, de qué tipo de comercio estamos hablando, ¿no? Una tienda, una galería comercial, perdón, una galería comercial, un supermercado y un centro comercial. Lógicamente el centro comercial es el que abarca muchos de estos tipos de comercio, ¿no? Vamos a revisar los requisitos para alguno de estos usos, ¿no? Las tiendas en sí son obligatorios sistemas de rociadores dependiendo del área techada, ¿no? Estamos hablando de áreas techadas mayores a 750 metros cuadrados, requerirán un sistema de rociadores. Un sistema de mangueras para una tienda que tenga un área techada mayor a 1.500 metros cuadrados, y un sistema de alarma será obligatorio para tiendas también que tengan más de 100 metros cuadrados de área techada. Supermercados también tienen sus requisitos, tanto para rociadores, más de 1.000 metros cuadrados necesitará rociadores cuando tenga un solo nivel, y áreas de más de un nivel también requerirán rociadores, siempre y cuando el área sea mayor de 1.000 metros cuadrados por cada piso. Mangueras igual tienen sus requisitos en cuanto a área, y el sistema de detección y alarma sí es obligatorio para cualquier uso de supermercado. Tiendas por departamento, podemos ver acá que es obligatorio para cualquier tienda de departamento, independientemente del área, va a ser obligatorio instalar un sistema de rociadores, un sistema de mangueras y un sistema de detección centralizado. Centros comerciales, ya el uso más grande, digamos, que abarca todo, es obligatorio prácticamente en todos los casos, porque sabemos que un centro comercial, el área de un centro comercial es amplia. Entonces, si bien dice ahí un área mayor a 1.500 metros cuadrados por piso, esta área va a ser sobrepasada prácticamente en todos los casos, en todos los centros comerciales. El sistema de mangueras, con el centro comercial tengo un área menor, dice, a 500 metros cuadrados por piso, pero más de 3 niveles, y como revisamos en el caso anterior de los rociadores, para cualquier área mayor a 1.500 metros cuadrados por piso. El sistema de detección de alarma siempre obligatorio en todos los casos. El siguiente uso que vamos a revisar es oficinas. Las oficinas básicamente van a estar, el criterio que se va a usar para determinar qué tipo de protección le corresponde es el área techada, ¿no? Y tenemos acá una escala entre menor a 280 metros cuadrados, entre 280 y 560, y mayor a 560, ¿no? El sistema de detección y alarma, además del criterio del área, va a tener otro criterio adicional, que es el número de niveles, ¿no? Hasta 4 niveles y más de 5 niveles. Cuando se trate de un uso de oficinas de más de 5 niveles, va a ser obligatorio en todos los casos, independientemente del área, un sistema de detección y alarma centralizado. El sistema de gabinetes va a ser obligatorio cuando la oficina sea mayor a 5 niveles, y el sistema de rociadores de igual modo va a ser obligatorio siempre que la oficina tenga más de 5 niveles. El uso de almacenes. Como dijimos en un principio, el uso de almacenes fue una adición de la norma A130. En el año 2012, en noviembre específicamente de 2012, se promulgó el capítulo 11, que es el que referencia a los almacenes. Acá también hay definiciones que tenemos que tener claro antes de determinar qué protección le corresponde. Por ejemplo, tenemos la definición de almacén no techado, almacén techado cerrado y almacén techado abierto, ¿no?
Y también tenemos una definición del tipo de mercancía. No es lo mismo que yo almacene productos que no son combustibles, productos metálicos, a que almacene productos que son combustibles hechos de plástico. Entonces, para eso tenemos una clasificación que va de clase 1 a clase 4 y que siendo la clase 1 la de menor riesgo y siendo la clase 4 la de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los almacenes no techados. En el caso de los almacenes no techados, tenemos acá una tabla en el cual en la primera columna se menciona el tipo de mercancía clasificada por las clases que vimos anteriormente, cada una con su definición, y también hay algunas mercancías específicas. Algunas de las más comunes y digamos de mayor riesgo que generalmente en algunos casos se almacenan a la intemperie. Y luego tenemos el área mínima que requiere protección contra incendio. ¿Qué tipo de protección? Van a ser mangueras, lógicamente un almacén no techado no se puede instalar rociadores, ¿no? Entonces va a ser mangueras. ¿Qué área mínima? Es la que se menciona ahí. En el caso de la clase 1, un área mínima de 5.000 metros cuadrados ya requiere un sistema de mangueras. En el caso de la clase 4, que sería la de mayor riesgo, un área de 1.000 metros cuadrados va a requerir, lógicamente es un área más reducida, es la quinta parte de la clase 1 por tratarse de una mercancía de mayor riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de protección contra incendio? En el artículo 173 de este capítulo referente a almacenes ya se mencionan algunos criterios específicos para determinar cómo van a ser este sistema de mangueras que tiene que instalarse, ¿no? Menciona ahí que el suministro mínimo de agua debe ser por un tiempo de 90 minutos y que el caudal de aplicación mínimo debe ser de 500 galones por minuto. Entonces, ya mediante una fórmula, aplicando una fórmula simple, un cálculo simple, yo puedo determinar cuál va a ser la cantidad de agua mínima, la reserva de agua mínima que yo debo considerar para mi sistema, ¿no? Que en este caso serían 170 metros cúbicos. Entonces, ya yo como usuario, yo como diseñador, como instalador, ya puedo hacerme una idea de que voy a necesitar una cisterna de esa capacidad. Y también, como dije, hay otros requisitos, requisitos para mercancías específicas, tenemos algunas de las más comunes, ¿no? Fardos de algodón, plásticos, patio de contenedores, y vemos ahí las áreas mínimas que van a requerir un sistema de mangueras. Las siguientes tablas aplican para almacenes techados. Los almacenes techados van a estar clasificados de acuerdo a la altura de almacenamiento de la mercadería. Y en este caso, esta primera tabla es para mercaderías hasta 3,7 metros de altura. Y también vemos que hay un criterio adicional que vamos a tomar en cuenta, que es del área de almacenamiento, ¿no? Además de la clase que ya revisamos. Entonces, aquí podemos observar que el sistema de rociadores va a ser necesario para mercancías clase 3 que tengan un área de almacenamiento mayor a 1.500 metros cuadrados. Entonces, ahí en ese caso, y para el caso de la clase 4, mercancías de mayor riesgo, el área mínima que va a requerir un sistema de rociadores es de más de 1.000 metros cuadrados, ¿no? En esos dos casos vamos a necesitar rociadores cuando hablemos de almacenamientos de hasta 3,7 metros de altura. En el caso de almacenamientos entre 3,7 metros de altura y 7,6 metros de altura, las exigencias van a ser mayores por tratarse de alturas mayores. Recordemos que además de los rociadores vamos a necesitar sistemas de agua, ¿no? Sistemas de mangueras también. Entonces, los sistemas de mangueras son limitados en el sentido que el chorro que se lance de estas mangueras no va a alcanzar una altura máxima, digamos, hasta llegar a la parte más alta de estas mercancías. Entonces va a ser necesario un sistema de rociadores. En este caso, ya hablamos de que para este intervalo de altura de almacenamiento de mercancía va a ser necesario un sistema de rociadores desde la clase 2, desde la clase 3 y clase 4, para esas áreas de almacenamiento. Clase 2 de áreas de mayores a 2.500 metros cuadrados, ¿no? Y finalmente, para almacenes techados cuya mercancía esté almacenada a más de 7,6 metros de altura, el sistema de rociadores va a ser obligatorio cuando se
sobrepase estas áreas mínimas mencionadas acá, ¿no? Para cada clase, hablamos clase 1, 1500, ¿no? Un área, digamos, de regulares dimensiones, y clase 4, que sería la de mayor riesgo, un área muy reducida, digamos, que es de 500 metros cuadrados. Entonces, en este caso, ya se va a necesitar un sistema de rociadores. El capítulo también menciona otros tipos de mercancía almacenada, como, por ejemplo, la mercancía refrigerada. Y específicamente en el artículo 192 vamos a ver que existen requisitos para la mercancía refrigerada. Para almacenamientos con una altura mayor a 3,7 metros y para un área mayor a 2.500 metros cuadrados, va a requerir un sistema de rociadores de tipo seco. ¿Qué quiere decir tipo seco? Quiere decir que la montante, la tubería que va a llevar el agua hacia los rociadores, tiene que estar antes del momento de activación sin agua. ¿Por qué? Porque generalmente estos almacenes refrigerados, la temperatura de almacenamiento es bajo cero, por consiguiente, si hubiera agua dentro de esta tubería, se congelaría. Entonces, es por eso que para estos almacenes lo que se requiere es un sistema de rociadores tipo seco. El agua va a estar almacenada en un ambiente, en un reservorio antes del ingreso al almacén, y cuando se produzca la emergencia y haya necesidad de abrir estos rociadores, el agua va a ingresar. Otro tipo de mercancía importante es los líquidos combustibles y los líquidos inflamables. Los requisitos para este tipo de mercancía no están especificados en la norma, no están especificados en este capítulo. Sin embargo, sí se menciona cuál debe ser el estándar para que yo determine cuáles son los requisitos de protección contra incendio. Y almacenamiento. El estándar mencionado es el estándar NFPA 30, que es el estándar de código de líquidos inflamables y combustibles. Es un estándar NFPA que es usado ampliamente a nivel mundial para este tipo de mercancía. Industria. Bueno, habíamos dicho en un principio que los requisitos para industria no están especificados en la norma A130, están especificados en la norma A060, que es parte también del Reglamento Nacional de Edificación. Aquí es importante hacer un comentario acerca de los requisitos para industria. Como digamos, es conocido, hay diferentes tipos de industria, ¿no? Y las industrias pueden tener riesgos muy diversos, muy variables, dependiendo de qué tipo de industria se trate. No es lo mismo hablar de una industria textil que hablar de una industria de plásticos, ¿no? Cada una va a tener sus riesgos independientes, sus riesgos inherentes al propio proceso. E inclusive, dentro de dos industrias textiles, podemos encontrar riesgos diferentes. Digamos, una industria solo se dedica a la hilandería, una industria textil solo se dedica a la hilandería, una industria textil solo se dedica a la parte final, que es la parte de costura, de confecciones, o una industria que abarca todos los procesos de la industria textil. Entonces, van a haber diferencias. Entonces, tomando en cuenta esto, es difícil hablar de criterios específicos para cada tipo de industria, por lo cual esto se va a ver reflejado en las normas que vamos a revisar. O sea, ninguna va a hablar de requisitos específicos. Como podemos ver en el artículo 11 de la norma A60, quiero resaltar esta parte de los párrafos que dice: los sistemas de seguridad contra incendios dependen del tipo de riesgo de la actividad industrial que se desarrolla en la edificación. Y dice también abajo: el estudio de seguridad industrial, seguridad integral, determinará cuáles son los dispositivos necesarios para la detección y extinción del fuego. Entonces, aquí ya me está diciendo, no hay requisitos específicos. Lo que debe hacerse es un estudio de seguridad industrial que determine cuáles van a ser estos requisitos, ¿no? El artículo 12 menciona lo siguiente: los sistemas de seguridad contra incendio deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma A130, requisitos de seguridad. Entonces, una vez que realizado el estudio de seguridad integral,
yo he determinado, o se ha determinado, cuáles son las protecciones contra incendio que requiere mi predio industrial. Por ejemplo, si el estudio determinó que yo requiero un sistema de detectores de humo y temperatura, en la norma A130 me dice que este sistema de detectores de humo y temperatura deberá regirse bajo los requisitos de la norma NFPA 72. Y así, para cada uno de los sistemas que yo vaya a instalar, existen normas de referencia mencionadas en la norma 130, sistemas de rociadores, la NFPA 13, sistemas de CO2, la NFPA 221, y cada una tiene su norma específica de referencia que es obligatoria de cumplimiento. Recordemos, las normas NFPA son obligatorias de cumplimiento a partir del año 2006 acá en Perú. Entonces, importante tener en cuenta esto, importante, recordemos, industria, un estudio de riesgo determinará qué tipo de protección me corresponde de acuerdo al riesgo y este tipo de protección deberá ser instalado de acuerdo a las normas de referencia. Ahora, es importante también mencionar que el estudio tanto el estudio de seguridad, el estudio de riesgo, como la instalación, diseño y todo lo referente deberá realizarse con empresas especializadas, empresas competentes en sistemas de protección contra incendios que tengan el conocimiento, que tengan los profesionales competentes con el conocimiento adecuado en estos sistemas. Habíamos dicho que el reglamento de seguridad industrial del año 1964 aún está vigente. Es verdad, está vigente, a pesar de ser un reglamento antiguo que ya tiene mucho tiempo, aún prevalecen sus requisitos. Si bien es cierto, no son requisitos específicos, es importante mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, los mencionados en el artículo 151, 152 y 157, en el cual ya se menciona, se hace referencia a cuándo se deberán instalar sistemas grifos, ese es un término antiguo, ¿no? Se refiere a las mangueras, ¿no? O a hidrantes. Cuándo se deberán instalar, cuando se trata de instalaciones exteriores, ¿no? Y de acuerdo también al tipo de riesgo, cuando se use en instalaciones interiores, y los rociadores también dice cuándo se debe o qué requisitos deberán cumplir la instalación, y inclusive dice cuándo se emplee, no te especifica cuándo es obligatorio, cuándo no, simplemente dice cuándo se emplee. Ok, ya has revisado los requisitos y cuándo debo instalar, qué tipo de sistema instalar por cada uso. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es la inversión que se tiene que realizar para instalar estos sistemas. Como vamos a ver, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque las inversiones en materia de protección contra incendio son inversiones importantes, las cuales deben seguir una planificación. He elaborado un cuadro en el cual podemos ver algunos arreglos, digamos, estándar de instalación de sistemas de protección contra incendio, ¿no? Acá hay 3 arreglos y, digamos, algunos de los procesos o instalaciones que corresponden a cada uno de estos sistemas. Entonces, como podemos apreciar, los montos son montos importantes, llegando en el último caso a alrededor del $500,000, ¿no? Estos valores, si bien es cierto, son referenciales y deben tomarse como tales, como valores referenciales, porque existiendo en el mercado una amplia gama de opciones en cuanto a marcas, a tipos de sistema, entonces no podemos hablar de cifras definitivas, ¿no? Hablemos de referencias, las cuales pueden variar mucho dependiendo, como ya dije, de qué tipo de sistema instalen, pero sí te da una idea de que se trata de inversiones importantes que, como ya mencioné, de una planificación importante. No podemos nosotros decidir una inversión de $500,000 si no tenemos claro que lo que estamos instalando es lo que corresponde y que con eso estamos cumpliendo con la normatividad y con las exigencias de cualquier entidad legal o de fiscalización que pueda venir posteriormente. Y recordemos el tema también de las compañías de seguros que están en la potestad de exigir dentro de lo razonable sus propias medidas de seguridad, sus propias exigencias para suscribir el riesgo. Vamos a entrar en la etapa de conclusiones, ¿no? Acá yo quiero sacar 3 conclusiones de todo lo revisado.
La primera, asesoría especializada. Acabamos de revisar, acabamos de ver que se trata de inversiones importantes. Entonces, no podemos hacer una inversión sin antes tener claro qué es lo que vamos a instalar y por consiguiente lo que se necesita es en cada una de las etapas contar con profesionales idóneos, con profesionales con la debida experiencia y capacitación que me permitan estar seguro de que la inversión que yo estoy haciendo es la inversión adecuada. Entonces, es importante este tema. El plan de mantenimiento. Muy bien. Instalé mi sistema contra incendio, invertí $500,000, pasa un año, pasa 2 años, y se ha visto casos en que el sistema de protección contra incendio, entre comillas, es abandonado. No se le brinda el adecuado mantenimiento, no se invierte, porque también es una inversión, en un plan de inspecciones, pruebas y mantenimientos al sistema contra incendio. ¿Qué quiere decir eso? Yo invertí, yo contraté profesionales idóneos, ¿no? Para que mi sistema cumpliera con los estándares, con las exigencias. Sin embargo, en el momento de la emergencia, mi sistema no funcionó. ¿Por qué? Porque no le di el adecuado mantenimiento. Entonces, es importante también que luego de instalar el sistema, se establezca un plan de mantenimiento para estos sistemas, que también tienen un estándar de referencia, que es la norma NFPA 25. En la norma NFPA 25 está especificado cuál es la periodicidad y cuáles son los procedimientos específicos, los protocolos específicos de cada uno de las inspecciones, pruebas y mantenimientos que yo debo realizar a los sistemas instalados. El tercer pilar, la tercera conclusión, es que debemos, después de haber instalado, o inclusive antes de entregar el sistema, y después una auditoría de terceros al sistema. ¿Qué quiere decir? Una segunda opinión o una tercera opinión que permita evaluar lo diseñado originalmente y que de repente encuentre alguna desviación al estándar, ya sea mínimo, pero que pueda ser corregido en una etapa inicial, en una etapa antes de instalar el sistema, porque si yo instalo un sistema que no es el adecuado y después se detecta en una etapa posterior, la inversión que yo planifiqué en un inicio va a ser mayor porque de repente vamos a tener que reemplazar un equipo, vamos a tener que rehacer un equipo, una instalación, y eso por consiguiente, va a tener una inversión que no estuvo planificada en un inicio y que va a encarecer el proyecto. Entonces, para evitar esto, es necesaria una auditoría de terceros que me determine cuáles son mis desviaciones del estándar y que se puedan corregir en un momento adecuado. ¿Ok? Vamos a entrar a la ronda de preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, tengo acá en el chat algunas preguntas. A ver. Acá. Tengo una pregunta de Rodrigo. Me dice, buenos días, trabajo en una empresa industrial. Sucede que Indesia, a través de sus inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, me está solicitando la instalación de rociadores en todo mi almacén. Es un almacén de alrededor de 3.600 metros cuadrados. Ok. Bueno, revisamos los requisitos del capítulo 11 en cuanto a almacenes, ¿no? Entiendo que, bueno, no hay detalles, Rodrigo, si tú deseas también puedes hacerme la pregunta al final de la presentación. Voy a dejar mis datos para que puedan hacerme más preguntas, pero bueno, de acuerdo a la información que tú me pones acá, se trata de un almacén de 3.600 metros cuadrados, y si revisamos los cuadros podemos ver que las áreas máximas que están consideradas para almacenamiento están alrededor de los 2.500 metros cuadrados, ya necesitan rociadores. Entonces, tratándose de un almacén de 3.600 metros cuadrados, yo entiendo que al margen de la altura de almacenamiento y al margen de la mercancía que tú almacenes, necesariamente tendrías que instalar rociadores.
¿no? Como dije, si me puedes dar mayor detalle de la mercancía y de la altura, te podría responder con mayor precisión la pregunta. ¿Ok? ¿Tienen más preguntas? Acá. Tengo una pregunta de Verónica. Me pregunta si es necesario que las bombas contra incendios se encuentren listadas. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué significa listadas? Listadas es un término que requiere que, bueno, no solo las bombas contra incendios, sino los dispositivos de protección contra incendio que se utilicen en sistemas de protección contra incendio sean listados. ¿Qué quiere decir? Listados que se encuentren en una lista. ¿Qué lista? Una lista en la cual, en una lista de homologación, digamos, una lista en la cual todos los equipos que se encuentren en esta lista hayan pasado por una certificación, se encuentran certificados. ¿Qué tipo de certificación? Una certificación que garantice que el equipo de protección contra incendio ha pasado por una serie de procesos, de pruebas realizadas en un laboratorio especializado. Eso quiere decir listado. Por consiguiente, yo como fabricante de un equipo contra incendio, si quiero que mi equipo sea listado, sea reconocido para uso en sistemas de protección contra incendios, yo debo llevar mi producto a un laboratorio especificado en el cual me certifique que mi producto se encuentra apto. Lógicamente esto tiene un costo, lógicamente esto va a encarecer al final el valor del producto, ¿no? En este caso, que en el caso específico de la pregunta, las bombas contra incendio, existe un requisito dentro de la norma NFPA 20, en el cual me dice que bombas contra incendio de una capacidad mayor a 499 galones por minuto, es decir, de 500 galones por minuto hacia adelante, deberán ser necesariamente listadas. Ese es el requisito para determinar que mi bomba debe ser listada. Ahora, hemos visto en el requisito, por ejemplo, cuando hablamos de almacenes a la intemperie, que el caudal mínimo que se exige es de 500 galones por minuto. Por consiguiente, en ese caso, tendré que necesitar necesariamente una bomba listada, ¿no? Para ya entrar, acá estamos hablando un poco más de diseño, ¿no? Para determinar cuál va a ser el caudal de mi bomba, yo tendría que entrar ya en la misma norma, en el detalle de la norma y revisar qué caudal le corresponde de acuerdo al tipo de riesgo, ¿no? Pero ese básicamente es el criterio. Más de 500 galones por minuto, mi bomba necesariamente tiene que ser listada. Tengo otra pregunta de Karen. Me dice, tengo dentro de la oficina un cuarto de servidores, se compró un sistema FM200, pero el estándar de la empresa ha prohibido su instalación por ser tóxico. ¿Qué sistema recomendaría para su instalación y si es que existe una norma para ello? Claro. A ver, el FM200 es un agente limpio, que se usa usualmente en sistemas de servidores, en sistemas donde existe una gran cantidad de equipos electrónicos y que no pueden ser apagados, no se puede usar ahí agua porque dañaría más los sistemas y las pérdidas se incrementarían. En cambio, el FM200 es un gas que actúa desplazando el oxígeno de ese ambiente, por lo cual requiere que el ambiente esté cerrado y requiere que requiere un porcentaje de concentración del gas dentro del ambiente. Ahora, este tema de toxicidad es relativo, o sea, si bien es cierto, el FM200 cuando pasa algún rango de concentración específico, podría ser dañino para las personas, pero estos ambientes de servidores generalmente no son ocupados por personas. Generalmente ahí lo único que permanece ahí son los equipos, y es un ambiente cerrado, como dije, necesita tener cierto grado de concentración en el FM200, ¿ya? No debería haberse prohibido. Yo entiendo que bueno, existe ahí un poco de desconocimiento acerca de las características del FM200, ¿no? Y si me preguntan una norma,
Para ello, sí existe una norma, es la norma de agentes limpios. Específicamente no recuerdo el número de la norma, pero es una norma NFPA. Karen, si por favor me puedes mandar un correo, al final de la presentación voy a poner mi correo para responderte ya en específico cuál es la norma que aplica para agentes limpios, ¿no? Y si deseas mayor orientación sobre este punto, te la podemos brindar. Acá una pregunta de Jan, también con respecto a agentes limpios. Agentes limpios, que, bueno, menciona algunos, que es el FM200, el NOVE 1230, y el CO2, que ya no entra en la categoría de agentes limpios. El CO2 también es un gas. Esto también tiene que ver con la pregunta anterior. El CO2 también se utiliza como agente extintor. Podría utilizarse para un ambiente de servidores, sin embargo el CO2 sí es dañino para la salud de las personas, por lo cual no se utiliza en ambientes de servidores porque, si bien dije, ya mencioné que el ambiente de servidores no es ocupado por personas, sí está contiguo a ambientes que son ocupados por personas. Entonces, eventualmente podría afectar a las personas que estén en otro ambiente. El CO2 generalmente se utiliza más que todo en ambientes no ocupados y que sus colindantes tampoco estén ocupados por personas, como es el caso de centrales hidroeléctricas, por ejemplo, donde generalmente vemos este tipo de agentes, ¿no? Dice qué normativa deben cumplir. Por favor, Jan, te voy a responder por correo cuál es la normativa específica de agentes limpios y cuál es la normativa específica de CO2. Cada una tiene su normativa específica. Creo que la de CO2 estaba dentro de la presentación. Miren, en la parte de riesgos para usos para industria, y dice las áreas a cubrir, cuántos metros cuadrados como mínimo aplican. Esto también forma parte de la especificación de la norma. No hay un área mínima de aplicación, más bien hay áreas máximas de aplicación, ¿no? Porque va a depender de la concentración que se desee lograr para contener o apagar el incendio, ¿no? ¿Ok? Listo. Si no hay otras preguntas, en todo caso, si ustedes desean, como ya dije, ahí están mis datos, está mi correo, mi teléfono directo y mi celular. Siéntanse libres de escribirme, de comunicarse conmigo. Marsh Risk Consulting es el área de consultoría de riesgos de Marsh. Contamos con un staff de consultores especializados en diversas áreas. Personalmente lidero la consultoría de protecciones contra incendios acá en Perú, ¿no? Y tenemos una gama de servicios para ustedes. Siéntanse libre de hacer su consulta. Nosotros estamos contentos de atenderlo, de poder responder sus interrogantes. Por mi parte ha sido un placer compartir esta sesión con ustedes. Muchas gracias por haber atendido, por haber presenciado esta presentación, y les hago la invitación para que posteriores presentaciones también nos acompañen. Muchas gracias. Hasta luego.